El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Lucas 4:18. Me llamo Elías Navarro. Nací en Medellín, Colombia. Y lo que voy a contar ocurrió entre 2011 y 2018, años en los que Dios me llevó a lugares donde el miedo tenía nombre, donde el pecado había echado raíces profundas y donde muchos hombres ya no se consideraban personas, sino sentencias caminando. Yo no era famoso, no tenía una gran plataforma, ni una iglesia multitudinaria que respaldara cada paso que daba. Era un evangelista con una Biblia subrayada, una voz quebrantada por la oración y un llamado que me quemaba por dentro, entrar donde casi nadie quería entrar. Durante esos años prediqué en barrios violentos, centros de rehabilitación y funerales marcados por la tragedia, pero el lugar que partió mi vida en dos fue una prisión de máxima seguridad a las afueras de la ciudad. Allí entendí que una reja puede encerrar un cuerpo, pero solo Cristo puede abrir un alma. Y también entendí que cuando la palabra de Dios entra en un lugar gobernado por odio, sangre y desesperación, hasta el infierno tiembla porque sabe que puede perder a los que ya creía suyos. La primera vez que vi aquellas murallas sentí que el estómago se me hundía. Era una mañana gris de agosto de 2011. El cielo tenía ese color opaco que parece aplastar los edificios, y el bus en el que iba avanzaba con lentitud entre la neblina y el humo. Yo llevaba una mochila vieja con una Biblia, una libreta, una botella de agua y un Nuevo Testamento extra que no sabía para quién sería. Había dormido poco la noche anterior, no por falta de cansancio, sino porque cada vez que cerraba los ojos veía puertas metálicas, pasillos interminables y rostros endurecidos por años de violencia. Nunca antes había entrado a una cárcel de máxima seguridad. Había predicado en iglesias humildes, en canchas de barrio, incluso en una sala de urgencias, pero aquello era distinto. Lo sabía desde antes de bajar del bus. El penal quedaba en una zona áspera de la ciudad, rodeado de alambre, concreto y vigilancia. No había nada amable en aquel paisaje. Todo parecía diseñado para recordarle al hombre que, una vez adentro, dejaba de pertenecer al mundo normal. Cuando me acerqué a la entrada, escuché el primer portón cerrarse detrás de mí con un golpe seco que me recorrió la columna. Ese sonido no se parecía a ninguna otra cosa. No era solo metal. Era una sentencia. Era el eco de miles de decisiones equivocadas acumuladas en un mismo lugar. Un guardia me revisó la mochila, me pidió identificación y me observó como quien mira a alguien que no entiende dónde se está metiendo. ¿Usted es el predicador?, me preguntó con una ceja levantada. Sí, señor, le respondí. Soltó una media risa, no burlona, pero sí incrédula. Bueno, ojalá esos hombres lo escuchen más de 5 minutos. No contesté. Solo asentí. Pero por dentro sentí el primer golpe de realidad. Aquel hombre no me estaba advirtiendo por maldad. Me estaba hablando desde la experiencia. Más tarde entendería que en ese lugar hasta la esperanza caminaba con cautela. Me condujeron por un corredor largo de muros despintados. Las luces blancas del techo parpadeaban por tramos y el olor era una mezcla de cloro, sudor viejo, comida recalentada y encierro. El encierro tiene olor. Yo no lo sabía hasta ese día. Se mete en la ropa, en la garganta, en la memoria. A medida que avanzábamos, escuchaba gritos lejanos, golpes contra barrotes, radios encendidos, pasos pesados de botas. Todo estaba cargado de una tensión constante, como si el aire mismo nunca descansara. El director de bienestar del penal, un hombre llamado Cárdenas, me recibió en una oficina pequeña con un ventilador ruidoso que apenas movía el calor. Mire, evangelista, me dijo sin dar muchas vueltas. Le voy a hablar claro. Aquí hay asesinos, extorsionistas, violadores, exsicarios, hombres que han mandado a matar por teléfono y otros que ni siquiera sienten remordimiento por lo que hicieron. No venga pensando que una prédica bonita va a cambiar todo en una tarde. Lo miré en silencio. Sus palabras eran duras, pero no me escandalizaron. Yo tampoco quería engañarme con romanticismos espirituales. No vine a dar una prédica bonita, le respondí. Vine a traer la palabra de Dios. Él me sostuvo la mirada unos segundos.
Luego se recostó en la silla y dijo algo que aún recuerdo. Entonces más le vale que venga lleno de esa palabra, porque aquí la maldad no es teoría. Después me llevaron al pabellón donde me permitirían compartir por primera vez. Antes de entrar, uno de los custodios me detuvo con una mano en el brazo. Si ve que se pone tenso el ambiente, usted se calla y se queda quieto. No improvise heroísmo aquí adentro. Asentí, pero mientras esperaba a que abrieran la siguiente puerta, una pregunta me golpeó con fuerza. ¿Qué hago yo aquí? No era falta de fe, era conciencia. Yo sabía muy bien que no llevaba armas, no llevaba influencia, no llevaba nada que impresionara a aquellos hombres. Solo una Biblia y un llamado que en ese momento se sentía más pesado que glorioso. Cuando la puerta se abrió, el ruido me cayó encima como una ola. El pabellón era un rectángulo de cemento cercado por rejas, con celdas a ambos lados y hombres por todas partes. Algunos caminaban en círculos, otros jugaban cartas. Varios me miraron de inmediato. No era una mirada curiosa, sino evaluadora. Allí nadie regalaba confianza. Se medía al otro en segundos, si eras débil, si eras útil, si estorbabas, si tenías miedo. Y yo sí tenía miedo. No de negarlo. De hecho, lo sentía palpitando en las manos. Pero debajo de ese miedo había otra cosa, una firmeza rara, como si el Señor mismo me hubiese metido allí y no me permitiera retroceder. Cárdenas silbó fuerte para llamar la atención y anunció que habría un espacio de predicación en el patio cubierto. Algunos soltaron carcajadas. Otros siguieron en lo suyo. Un hombre corpulento, tatuado desde el cuello hasta los nudillos, gritó desde una baranda. ¿Y ahora qué? Nos mandaron un santo para portarnos bien. Varias risas estallaron alrededor. Yo me quedé quieto, respirando. No quería responder desde la carne ni entrar en juego con la burla. Simplemente caminé hacia el centro del patio con la Biblia en la mano. No tenía micrófono. No tenía tarima. Solo concreto bajo mis pies y decenas de ojos encima. Empecé hablando despacio, presentándome. Les dije mi nombre, les dije que no había ido a juzgarlos, porque el juicio ya los perseguía bastante. Les dije que tampoco había ido a tratarlos como monstruos, porque aún en el lugar más oscuro, Cristo sigue mirando al hombre como alma antes que como expediente. Algunos escuchaban a medias. Otros ni disimulaban el desprecio. Pero seguí. No vine a decirles que ustedes son buenos, dije. Vine a decirles que Dios sigue siendo poderoso incluso aquí. Aquella frase hizo que varios voltearan de verdad a mirarme. Entonces vi, apoyado contra una columna, a un hombre que no se parecía a los demás. No porque tuviera mejor aspecto, sino porque a su alrededor había un silencio particular. Los otros lo miraban de reojo. Los guardias también. Supe sin que nadie me lo dijera que tenía autoridad allí dentro. Delgado, rostro seco, ojos quietos, brazos cruzados, cicatrices viejas en la mandíbula. No sonreía, no se burlaba. Solo me observaba como si quisiera decidir en ese mismo instante si yo era un ingenuo o un problema. Seguí predicando con la mirada de ese hombre clavada sobre mí. Hablé del hijo pródigo de Barrabás, del ladrón en la cruz. Hablé de hombres violentos, culpables y rotos a quienes Cristo no esquivó. No levanté la voz al principio. Dejé que la palabra hiciera su trabajo. Poco a poco el ruido fue bajando. Algunos se acercaron, otros se sentaron en el suelo o se quedaron de pie junto a las rejas. Yo podía sentir que el ambiente estaba cambiando, no porque todos se hubieran vuelto receptivos de repente, sino porque algo más fuerte que mi voz empezaba a abrirse paso. Fue entonces cuando escuché un golpe seco. El hombre de la columna había empujado una silla con el pie y empezó a caminar hacia mí. No rápido, no alterado, peor, con calma. Esa calma peligrosa de quien sabe que no necesita gritar para imponer miedo. Se detuvo a pocos metros, lo suficiente para que todos los demás entendieran que algo iba a pasar. «Predicador», dijo con una voz baja, áspera, «aquí adentro todos creen en Dios cuando les conviene. ¿Usted vino a hablarnos de perdón? Hable claro. ¿Usted cree que Dios perdona a hombres como nosotros?»
El patio entero se quedó en silencio. Nadie se movió. Los guardias tensaron el cuerpo. Yo podía escuchar mi propio corazón. Su pregunta no era un simple desafío. Venía cargada de sangre, de historia, de algo mucho más profundo que una burla religiosa. Miré aquellos ojos endurecidos y entendí que, de la respuesta que diera, no solo dependía el resto de la predicación. Dependía si esa puerta espiritual iba a abrirse o a cerrarse frente a mí. No respondí de inmediato. Aquel hombre estaba tan cerca de mí que podía ver la línea blanca de una cicatriz cruzándole la ceja izquierda. Tenía los ojos duros, pero no vacíos. Eso fue lo primero que me golpeó. Yo había esperado odio, burla o desprecio, pero en aquella pregunta había algo peor y más profundo: hambre. Hambre de una respuesta que nadie se atrevía a darle con verdad. Respiré hondo, apreté la Biblia entre mis manos y lo miré sin desafiarlo, pero sin bajar la vista. Sí, le dije. Creo que Dios perdona a hombres como ustedes. Porque si no pudiera hacerlo, entonces la cruz de Cristo habría sido demasiado pequeña, y la cruz no fue pequeña para nadie. Nadie se rió. Nadie hizo un comentario. El silencio cayó sobre el pabellón como una manta pesada. El hombre inclinó apenas la cabeza, como si estuviera midiendo mis palabras, no para debatirlas, sino para decidir si eran reales o solo parte de un discurso bonito para presos desesperados. ¿Y usted sabe quién soy yo?, preguntó. No, respondí. Pero Dios sí. Aquello movió algo en el ambiente. No sé explicarlo de otra forma. Fue como si la tensión hubiera cambiado de forma. Seguía siendo peligrosa, sí, pero ya no era solo hostilidad, era confrontación. El hombre dio un paso más hacia mí. Los custodios se tensaron aún más. Yo escuchaba botas moviéndose a mis espaldas, preparadas para intervenir si aquello se salía de control. Pero él no me tocó. Se quedó frente a mí y dijo con una frialdad que helaba: he mandado matar hombres. He visto gente suplicar. He hecho cosas que ni usted aguantaría escuchar desde un púlpito. Así que no me venga con frases fáciles. Si su Dios perdona, dígame una cosa: ¿qué hace con toda la sangre? Sentí un peso santo descender sobre mí. No miedo, no exactamente. Era esa conciencia temblorosa de que no estaba hablando con un oyente difícil, sino con un alma parada al borde de un abismo. Allí no servían fórmulas religiosas. Allí había que decir la verdad completa. Abrí la Biblia y leí en voz alta: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Levanté la mirada y continué: la sangre de tus víctimas clama justicia. Eso es verdad. El daño que hiciste no desaparece porque tú llores hoy. Pero la sangre de Cristo no borra tu pasado como si nunca hubiera existido. Hace algo más grande. Te confronta, te quebranta, te perdona y te da una vida nueva que ya no le pertenece a la maldad. No puede devolverte los años ni resucitar lo que destruiste, pero puede arrancarte de las tinieblas y hacerte un hombre distinto antes de que mueras. Aquella última frase quedó suspendida entre nosotros. Vi que sus labios se tensaron apenas. No por rabia, sino porque algo lo había alcanzado por dentro. Dio medio paso atrás. A su alrededor nadie hablaba. Algunos internos habían dejado las cartas sobre el suelo. Otros se habían acercado a las rejas del patio cubierto. Incluso los que antes se burlaban guardaban silencio ahora. Yo entendí entonces que la prisión entera estaba escuchando no solo mi respuesta, sino la lucha invisible que se estaba dando en aquel hombre. ¿Y usted cree que alguien como yo puede cambiar?, preguntó, esta vez más bajo. No respondí enseguida. Sentí que debía hablar con precisión. Yo no creo que nadie cambie solo, le dije. Creo que Cristo transforma a quien se rinde de verdad. No te va a maquillar el alma, te la va a romper primero. Va a sacar a la luz lo que escondes. Va a arrancarte el orgullo, la violencia, la mentira. Y si te entregas de verdad, el hombre que salga de ese proceso no será el mismo que entró. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El hombre soltó una risa breve, amarga, pero no burlona. Se pasó la mano por la boca y miró hacia un lado como si estuviera peleando contra algo que no quería mostrar delante de los demás.
Uno de los internos murmuró desde atrás: «Ese es el Sombra». El nombre recorrió el patio en un susurro contenido. Yo no lo conocía, pero entendí por el tono con que lo dijeron que no era un preso cualquiera. Más tarde supe que llevaba años imponiendo terror dentro y fuera de la cárcel, que muchos evitaban pronunciar su nombre en voz alta, que incluso entre criminales había hombres que bajaban la mirada cuando él pasaba. Pero en ese instante, frente a mí no vi al mito que el miedo había construido. Vi a un hombre exhausto por dentro. El Sombra me señaló la Biblia con el mentón. «Siga hablando, predicador», dijo. «Quiero oír qué más puede hacer su Cristo con los muertos en vida». Y seguí. No prediqué como quien intenta cerrar un mensaje exitoso. Prediqué como un hombre al que le habían abierto una herida delante de todos. Hablé de Pablo persiguiendo cristianos, de Manasés hundido en maldad, de endemoniados sentados y en su juicio cabal a los pies de Jesús. Hablé del pecado con claridad, sin suavizarlo, pero también de una misericordia tan escandalosa que puede entrar hasta en una celda sin pedir permiso a las tinieblas. Cuando terminé, no hice un llamado emotivo. No levanté la voz para que pasaran al frente. Solo dije: «Si alguno de ustedes cree que ya no tiene remedio, ese es exactamente el hombre al que quiero decirle que Cristo todavía sabe encontrar». Me quedé en silencio. Nadie se movió por unos segundos. Luego un preso joven, flaco, con tatuajes mal hechos en los brazos, empezó a llorar cubriéndose el rostro. Después otro se sentó en el suelo con la cabeza entre las rodillas. Un tercero se acercó despacio y me pidió un Nuevo Testamento. Yo se lo entregué con las manos temblando. El ambiente se llenó de una quietud extraña, casi sagrada, como si por un momento el concreto, las rejas y la violencia hubieran tenido que retroceder ante una presencia mayor. Busqué con la mirada a El Sombra. Seguía allí, inmóvil, pero algo en su postura había cambiado. Ya no tenía los brazos cruzados. Sus manos colgaban a los lados, abiertas, como las de alguien que por un instante se ha quedado sin defensa. Nuestros ojos se encontraron una vez más. No dijo nada. Solo sostuvo mi mirada y luego se dio la vuelta, caminando hacia el fondo del pabellón entre los demás internos, que se apartaban para dejarlo pasar. Pensé que todo había terminado. Pero justo antes de desaparecer por el corredor de celdas, se detuvo sin voltearse y dijo con voz seca: «Voy a escuchar otra vez mañana, si se atreve a volver». Aquella frase me atravesó el pecho. No era una invitación amable. Era un desafío. Pero también, en el fondo, era una puerta. Cuando salí del pabellón, sentí las piernas extrañamente débiles. Uno de los custodios soltó el aire como quien recién recuerda que había estado conteniendo la respiración. «No sé qué hizo usted allá adentro», murmuró, «pero nadie le habla así a ese hombre y sale caminando tranquilo». No le respondí. No tenía fuerzas para explicaciones. Solo sabía una cosa: la guerra que me esperaba en esa prisión acababa de empezar. Esa noche casi no dormí. No fue por el miedo normal que deja una primera experiencia fuerte. Fue por algo más profundo, más espeso. Apenas cerraba los ojos, volvía a ver el rostro del Sombra frente a mí, su pregunta sobre la sangre, el silencio de los demás internos y esa última frase lanzada como un reto: «Si se atreve a volver». No sonaba como una invitación. Sonaba como si la prisión misma me estuviera midiendo. Me arrodillé en la sala de mi casa cuando todos dormían. No encendí la luz. Solo dejé la Biblia abierta sobre la mesa y empecé a orar en voz baja. Le dije al Señor la verdad, que sí tenía miedo, que no entendía del todo por qué me había llevado a ese lugar y que no quería convertirme en un hombre valiente por orgullo, sino en un hombre obediente por gracia. Mientras oraba, una paz sobria descendió sobre mí. No desapareció el peso, pero sí quedó clara una convicción: tenía que volver. A la mañana siguiente, cuando llegué al penal, el cielo estaba aún más gris que el primer día. El mismo guardia de la entrada me reconoció de inmediato. «Pensé que no regresaba», dijo mientras revisaba mi mochila. «Yo también lo pensé por unas horas», le respondí. Él soltó una risa breve y negó con la cabeza. «Entonces sí está loco o muy convencido». Ambas cosas parecían posibles.
Mientras avanzaba por el corredor principal, sentí otra vez ese olor a encierro pegándose a la ropa y a la garganta. Pero algo había cambiado. Ya no caminaba como visitante. Caminaba con la conciencia de que dentro de esos muros me estaba esperando una batalla que no se libraba solo con palabras. Antes de llegar al pabellón, el director Cárdenas me interceptó en la oficina. «Le voy a hablar claro, Navarro», me dijo. Lo de ayer corrió rápido. Algunos internos quedaron inquietos. Otros están diciendo que usted hizo llorar a hombres que jamás lloran, y eso aquí no siempre cae bien. Lo miré en silencio. «¿Quiere que no entre?», le pregunté. Cárdenas se recostó en la silla y cruzó los brazos. «No, quiero ver hasta dónde llega esto. Pero no se confunda. Si se desordena el pabellón, lo saco en el acto». Asentí. Ya entendía que en la cárcel casi toda puerta abierta venía acompañada por una advertencia. Cuando entré al patio cubierto, el ambiente no era el mismo. El ruido habitual seguía allí, pero ahora se sentía contenido como cuando una tormenta todavía no cae, pero ya oscureció el cielo. Varios internos me miraron apenas crucé la reja. No con burla esta vez. Con expectativa, algunos se acercaron solos sin que nadie los llamara. Uno de ellos, el muchacho flaco que había llorado el día anterior, se puso a mi lado antes de que yo dijera una palabra. «Anoche no pude dormir, pastor», me confesó. «Hace años que no pensaba en mi mamá y ayer la vi entera en la cabeza, orando por mí». Aquella frase me partió por dentro. Le puse una mano en el hombro y le dije que eso no era casualidad, que Dios sabe entrar justo por donde el alma todavía no termina de endurecerse. El muchacho bajó la cabeza y se secó los ojos con rabia, como avergonzado de seguir sintiendo. Poco a poco se reunió más gente de la que esperaba. Algunos no venían por fe, venían por curiosidad, por tensión, por ver si se repetía el choque con el sombra. Yo lo sabía, pero también sabía que Cristo no necesita motivaciones puras para empezar a trabajar. A veces basta con que un hombre se quede quieto el tiempo suficiente para escuchar. Comencé a compartir sobre el endemoniado gadareno. No escogí ese pasaje para impresionar. Lo escogí porque habla de un hombre al que todos conocían por su violencia, su locura y su ruina, hasta que un día Jesús cruzó el mar solo para encontrarse con él. Mientras hablaba, vi que varios internos intercambiaban miradas. Algunos entendían demasiado bien lo que era vivir como un hombre temido y al mismo tiempo completamente roto por dentro. Entonces apareció él. No lo vi llegar. Sentí primero el cambio en el ambiente. Los presos que estaban más cerca de la entrada se abrieron sin que nadie dijera nada, y el sombra avanzó entre ellos con la misma calma pesada del día anterior. Esta vez no se quedó a la distancia. Vino directo hasta el frente y se apoyó en una columna lateral a pocos metros de mí. Tenía el rostro más tenso, como si hubiera peleado toda la noche contra algo que no podía nombrar. Seguí predicando, pero ahora con la conciencia de que cada palabra estaba cayendo sobre un terreno en guerra. Aquel hombre vivía entre sepulcros, dije. No porque ese fuera su hogar verdadero, sino porque a veces uno se acostumbra tanto a la muerte por dentro que termina creyendo que ya no merece otra cosa. El sombra bajó apenas la mirada. Lo ataban con cadenas, y las rompía, continué. Pero había una cadena que él no podía romper solo, la que llevaba en el alma. Y cuando Jesús llegó, no lo decoró, no lo administró, no lo domesticó. Lo libertó. Al terminar esa última palabra, escuché una voz áspera desde el fondo. ¿Y qué pasa si uno ya aprendió a vivir así? Era el sombra. No levantó la voz, pero todos voltearon hacia él. Yo cerré la Biblia despacio. «Entonces te acostumbras a sobrevivir», le respondí, «pero no a vivir de verdad». Sus ojos se clavaron en mí como cuchillos quietos. «¿Y usted sabe qué es vivir aquí adentro?», preguntó. «¿Sabe lo que cuesta dormir rodeado de hombres que lo matarían si lo vieran débil? ¿Sabe lo que es tener que volverse peor que el miedo para que el miedo no lo devore a uno?» No había provocación en su tono, había verdad. Cruda, sucia, endurecida, pero verdad. Y yo entendí que había llegado el momento de dejar de hablarle al grupo para hablarle a él.
No sé lo que es dormir en tu celda, le dije, pero sí sé lo que pasa cuando un hombre lleva tanto tiempo peleando por no quebrarse que termina creyendo que quebrarse delante de Dios sería perder. Y no es perder, es el comienzo. El silencio fue total. El sombra se quedó inmóvil unos segundos. Luego dio un paso hacia mí. Los guardias se enderezaron al instante. Yo los vi por el rabillo del ojo preparados para intervenir, pero él solo se acercó lo suficiente para hablar sin que nadie más oyera con claridad. Anoche soñé con un río, me dijo en voz baja. Todo estaba rojo. Yo intentaba cruzar, pero algo me jalaba hacia abajo. Y al otro lado había una mujer llorando. Sentí un escalofrío, no por miedo, sino por esa certeza abrupta de que Dios ya había entrado donde ningún sermón podía llegar. Levanté apenas la mirada. ¿Quién era?, le pregunté. Su mandíbula se tensó. No sé, mintió. Lo supe en el acto. Él también. Retrocedió un paso, como arrepentido de haber dicho demasiado. Entonces se volvió hacia los demás con su frialdad reconstruida y escupió al suelo. Siga, predicador, dijo. Quiero ver si su Cristo también habla en sueños o solo en libros. No respondí a la burla, porque ya no era solo burla, era resistencia. Y la resistencia, cuando un hombre empieza a ser tocado por Dios, suele ser la última armadura antes del derrumbe. Seguí predicando, pero por dentro estaba temblando. No de debilidad, sino de reverencia. Sabía que algo se estaba rompiendo en aquel pabellón. No a gritos, no con espectáculo, sino de la manera más peligrosa para las tinieblas, desde adentro. Cuando terminé, varios internos se acercaron pidiéndome oración. Uno quería una Biblia. Otro me pidió que escribiera el nombre de su hija en mi libreta. Otro simplemente se quedó llorando sin palabras. Yo oré por ellos uno por uno, y mientras lo hacía, sentía la mirada del sombra desde el fondo, pesada, fija, como si estuviera peleando contra cada palabra que oía y al mismo tiempo necesitándola. Al salir del pabellón, uno de los custodios me alcanzó antes de que cruzara la reja. Navarro murmuró: «Tenga cuidado con ese hombre». Si el sombra lo está escuchando, no es porque sí. Lo miré unos segundos. «Lo sé», le respondí. Pero mientras caminaba por el corredor de salida, con el ruido del penal golpeando las paredes detrás de mí, entendí que el verdadero peligro ya no era que aquel hombre quisiera hacerme daño. El verdadero peligro era que estuviera empezando a sentir hambre de libertad. Desde aquel día, empecé a notar que el sombra ya no se acercaba solo para desafiarme. Seguía manteniendo su dureza, su mirada fría, su forma de caminar como si nada pudiera tocarlo, pero había algo distinto. No era fe todavía, era inquietud. Y en lugares como aquel, la inquietud espiritual podía ser más peligrosa que una amenaza abierta. Cuando volví al penal, varios internos me estaban esperando. Algunos pedían oración, otros solo querían escuchar. Pero antes de empezar, vi a él sombra al fondo del pabellón, sentado solo con los codos sobre las rodillas y la mirada clavada en el piso. No estaba vigilando, no estaba imponiendo miedo, estaba peleando consigo mismo. Comencé a predicar sobre Pedro después de negar a Jesús. Hablé de la vergüenza, del fracaso y de cómo el Señor no siempre se acerca primero con juicio, sino con una pregunta que rompe por dentro. ¿Me amas? Mientras hablaba, sentí que cada palabra iba directa hacia él. Al terminar, varios se acercaron, pero el sombra no. Se quedó quieto hasta que el patio empezó a vaciarse. Entonces levantó la cabeza y me hizo una seña breve con la mano. Me acerqué con calma. Él no me miró enseguida. «Anoche volví a soñar», murmuró. Esperé. Era la misma mujer, dijo. Esta vez sí vi su cara. Era mi madre. Sentí un peso santo descender entre nosotros. No hablé rápido. Él siguió con la voz seca, como si cada palabra le costara más que una herida. La enterré hace 12 años. Nunca fui a verla al hospital. Nunca le pedí perdón. Lo último que me dijo fue que Cristo todavía podía salvarme y me reí de ella. Sus ojos se llenaron de rabia, pero no contra mí. Contra sí mismo, desde que usted vino, no puedo sacármela de la cabeza.
Abrí mi Biblia despacio y le dije, hay cosas que no puedes reparar con tus fuerzas, pero sí puedes rendírselas a Dios. Entonces por primera vez el sombra me miró sin máscara. ¿Y si ya es demasiado tarde para eso? Di un paso más hacia él y respondí con firmeza. Mientras tengas aliento, no es tarde para volver. No lloró, no todavía. Pero vi cómo su mandíbula tembló apenas, como la de un hombre que lleva años conteniendo el derrumbe, y supe en ese instante que la prisión no solo estaba escuchando una predicación, estaba viendo cómo el hombre más temido del pabellón empezaba a quebrarse por dentro. Después de aquella conversación, el ambiente dentro del pabellón cambió de una forma que no todos podían entender, pero casi todos podían sentir. Nadie dijo nada abiertamente, porque en una cárcel las cosas importantes rara vez se anuncian en voz alta. Sin embargo, empecé a notar miradas nuevas, silencios distintos, una tensión más densa cada vez que el sombra aparecía mientras yo predicaba. No era solo por respeto o miedo, era porque muchos de los internos estaban intentando descifrar algo que no encajaba con la imagen que habían construido de él durante años. El hombre al que todos temían ahora se quedaba inmóvil cuando yo hablaba de perdón. Volví 2 días después. Apenas crucé la reja del patio cubierto, supe que algo no estaba bien. El ruido de siempre seguía allí, pero más cargado, más cortante. Un interno me pasó cerca y murmuró sin detenerse. Hoy amaneció bravo. No pregunté quién. No hacía falta. Empecé a compartir la palabra con un peso especial en el pecho. Ese día hablé de Saulo camino a Damasco. Hablé de un hombre violento, convencido de sí mismo, seguro de que tenía razón, hasta que una luz del cielo lo derribó y lo dejó ciego antes de volverlo útil. Expliqué que Dios no solo perdona, también confronta, que a veces el primer acto de misericordia no es levantar al hombre, sino tumbarlo de su orgullo. Mientras predicaba, había el sombra apoyado contra la pared del fondo, con el rostro endurecido y los puños cerrados. Algo se estaba moviendo dentro de él y no le gustaba. Lo comprendí enseguida. Hay hombres que soportan golpes, hambre y encierro, pero no saben qué hacer cuando la conciencia empieza a despertarse. Cuando terminé, varios internos se acercaron para pedirme oración. Oré por uno, por otro, por un muchacho que llevaba semanas sin noticias de su hija. Y mientras estaba con ellos, sentí la presencia de el sombra a mi lado antes de escucharlo hablar. Venga, dijo seco. No era una amenaza, era una orden nacida del desespero. Lo seguí hasta una esquina del pabellón, lo bastante apartada para que los demás no oyeran bien. Se quedó de espaldas a mí unos segundos, respirando con fuerza. Luego golpeó la pared con la palma abierta y bajó la cabeza. No me está dejando en paz, murmuró. ¿Quién? Pregunté. Tardó en responder. Dios o mis recuerdos. Ya no sé. Guardé silencio. Él siguió hablando, como si por primera vez las palabras le salieran sin permiso. Desde que vine a oírlo, la veo todas las noches. A mi madre, la escucho orando por mí como cuando yo era niño. Y después veo otras caras, hombres, gente que hice sufrir. No puedo dormir, no puedo pensar. Ayer quise pelear con uno solo para sacarme esto de encima. Entonces se giró hacia mí, y en sus ojos ya no había frialdad, sino cansancio. ¿Eso es lo que hace su Cristo? Le abre a uno la cabeza para volverlo loco. La pregunta me dolió porque entendía exactamente lo que estaba viviendo. No era locura, era convicción. Era el peso del Espíritu de Dios alumbrando rincones del alma que llevaban demasiado tiempo en oscuridad. No te está volviendo loco, le respondí. Te está mostrando la verdad. Y la verdad duele antes de sanar. Negó con la cabeza, furioso. Yo no quiero sentir esto. Lo sé, le dije, pero sentirlo es mejor que seguir muerto por dentro. Aquella frase lo dejó quieto. Bajó la mirada y por un instante lo vi luchar consigo mismo como nunca antes. Finalmente se llevó una mano al rostro y habló con voz rota, apenas audible. Si yo empiezo a pedirle perdón a Dios, tengo que decirle todo. Respiré hondo. Ese no era un momento para respuestas cómodas. No puedes esconderle nada al que ya lo vio todo, le dije.
Pero no se trata de recitar una lista para impresionarlo. Se trata de rendirte de verdad, sin excusas, sin justificarte, sin seguir protegiendo al hombre que te convirtió en esto. Él cerró los ojos. Vi cómo su pecho subía y bajaba con violencia. Después murmuró algo que casi no alcancé a oír. No sé cómo hacerlo. Entonces entendí que habíamos llegado al borde de algo sagrado. No puse mi mano sobre él enseguida. No quería forzar un instante que solo podían hacer si él daba el paso. Lo miré y le dije con calma: empieza hablando como hijo pródigo, no como jefe de pabellón. Aquello le quebró algo por dentro. Lo vi en su mandíbula, en el temblor de sus manos, en el esfuerzo inútil por seguir sosteniendo la máscara. Dio medio paso atrás, respiró hondo y por primera vez desde que lo conocí, inclinó la cabeza. No lloró todavía, pero el hombre que todos temían acababa de admitir que no sabía cómo volver a Dios. Y mientras el ruido de la prisión seguía alrededor, comprendí que esa confesión, dicha en voz baja junto a una pared manchada de concreto, tenía más poder que muchos sermones predicados ante multitudes. Porque el infierno no tiembla solo cuando un hombre grita aleluya. También tiembla cuando un corazón endurecido, al fin, reconoce que ya no puede salvarse solo. Aquella tarde no olvido el sonido del pabellón mientras el sombra mantenía la cabeza inclinada frente a mí. A nuestro alrededor seguían oyéndose pasos, radios, murmullos, una risa aislada al fondo, el golpe de una taza contra el piso, pero para mí todo quedó lejos por unos segundos. Sentí con claridad que estaba parado en uno de esos momentos en los que el cielo se acerca tanto al hombre que hasta el ruido de la tierra parece perder fuerza. Él respiraba hondo, como si cada aliento le costara más que una pelea. Tenía los puños abiertos, los hombros tensos y la mirada clavada en el suelo. Yo no quise llenarlo de palabras, solo le dije: no trates de sonar fuerte delante de Dios. Él no te está pidiendo fuerza, te está pidiendo verdad. Tardó unos segundos en reaccionar. Después se llevó una mano al pecho, como si algo le doliera por dentro, y murmuró: yo no sé hablarle como ustedes. Háblale como un hombre que ya no puede seguir escondiéndose, le respondí. Entonces ocurrió algo que, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, me costaría describir. El hombre que había impuesto miedo en patios, celdas y corredores empezó a hablar con una voz irreconocible. No fuerte, no firme, no intimidante. Rota. Dijo primero unas pocas palabras sueltas, casi tropezando con ellas. Sí, de verdad me estás oyendo. Se quedó en silencio. Su garganta trabajó varias veces antes de continuar. Yo ya no sé qué hacer conmigo. Aquella frase me atravesó. No porque fuera elaborada, sino porque era limpia. Era el desarme de un hombre que por años había construido una identidad basada en el control, en el miedo y en no necesitar a nadie. Y ahora estaba allí, en medio de la prisión, sin máscara delante de Dios. Le dije que siguiera. Entonces comenzó a confesar. No me habló a mí, le habló al Señor. Le pidió perdón por su madre, por haberse burlado de ella, por haber despreciado las oraciones que una vez lo cubrieron cuando todavía era un muchacho. Después vinieron las otras palabras más pesadas, más duras, arrancadas desde lo más hondo: sangre, odio, órdenes, culpas, noches enteras sin conciencia, años de soberbia. No entró en detalles, pero tampoco se escondió. Cada frase parecía dolerle físicamente. Y mientras él hablaba, vi algo que nunca voy a olvidar. Sus rodillas empezaron a ceder. No cayó de golpe. Fue como si el orgullo hubiera resistido hasta el último segundo antes de quebrarse. Bajó lentamente, apoyó una mano en el piso áspero del pabellón y terminó de rodillas frente a aquella pared manchada, con la cabeza completamente inclinada. Algunos internos alcanzaron a voltear. Otros dejaron de hablar. El rumor se extendió rápido, pero nadie se atrevió a interrumpir. El sombra de rodillas. Todavía hoy esa imagen me estremece. Me arrodillé a su lado y oré con él. No hice una oración escandalosa. No había necesidad. Declaré el nombre de Jesús sobre su vida. Pedí que toda cadena espiritual fuera rota,
que la culpa no lo devolviera a la oscuridad una vez que se estaba rindiendo, que la sangre de Cristo hiciera en él lo que ninguna condena humana podía hacer, no justificarlo, sino transformarlo. Mientras orábamos, él comenzó a llorar. No era un llanto contenido. Era profundo, áspero, casi violento, como si llevara demasiados años atrapado detrás de una muralla interior y de pronto algo la hubiera derribado. Sus hombros temblaban. Sus manos, aquellas manos que seguramente habían sembrado terror tantas veces, ahora estaban abiertas sobre el suelo, vacías. En ese instante sentí una presencia de Dios tan fuerte que tuve que cerrar los ojos. No vi luces ni escuché voces audibles. Pero el ambiente cambió de una forma real. El peso oscuro que tantas veces había sentido en ese pabellón retrocedió. Lo percibí con claridad, como cuando una habitación cargada se ventila de pronto y uno puede respirar distinto. Entonces el sombra levantó apenas el rostro, con lágrimas corriéndole por las mejillas, y dijo algo que sé que no salió de su dureza, sino de su alma. Yo quiero que se acabe este hombre que he sido. Aquella frase fue más poderosa que cualquier grito. Le puse una mano en el hombro y le respondí. Ese es precisamente el comienzo del milagro. Permanecimos así varios minutos sin prisa, mientras el pabellón entero parecía mirar sin entender del todo. Algunos internos se acercaron en silencio. Uno se quitó la gorra. Otro empezó a llorar también. Nadie se burló. Nadie soltó una risa. Hasta los más endurecidos parecían saber que estaban viendo algo que no pertenecía al lenguaje habitual de la cárcel. Cuando por fin el sombra logró ponerse de pie, tenía el rostro cambiado. No limpio de un día para otro, no libre de toda batalla, pero sí distinto. Como si el peso de años hubiera sido removido de golpe y ahora no supiera todavía cómo caminar sin él. Me miró con los ojos rojos y dijo en voz baja: ¿Y ahora qué? Respiré hondo. Sabía que esa era la pregunta verdadera. No la del momento, sino la del camino. Y antes de responderle, supe dentro de mí que la prisión acababa de presenciar algo que ya no podría desver. El hombre más temido del penal había comenzado a rendirse delante de Cristo. Ahora empieza la parte más difícil, le respondí. Seguir a Cristo cuando todos esperan que vuelvas a ser el de antes. El sombra no dijo nada. Solo asintió despacio, como si aquella verdad le hubiera caído encima con el mismo peso que una sentencia. Porque una cosa es quebrarse delante de Dios en un momento santo, y otra muy distinta levantarse después en medio del mismo pabellón, rodeado de hombres que te han conocido por el miedo que provocas, no por la fe que profesas. Aquella tarde, antes de irme, le dejé el Nuevo Testamento que llevaba en la mochila. Lo tomó con una torpeza extraña, casi reverente, como si no supiera qué hacer con un objeto que no servía para defenderse, amenazar o mandar. Lo miró unos segundos y luego me preguntó: ¿por dónde empiezo? Por los evangelios, le dije. Empieza con Jesús. Si lo conoces a Él, lo demás empieza a acomodarse. Me fui del penal con el corazón encendido, pero también con una carga nueva. Sabía que la batalla verdadera no había terminado en aquel momento de rodillas. Apenas comenzaba, porque el enemigo soporta que un hombre se emocione por una tarde. Lo que no soporta es que persevera, que renuncie a sus viejas cadenas y que deje de pertenecerle de verdad. 2 días después regresé. Apenas crucé la reja del pabellón, supe que algo se había movido. El ambiente estaba más duro, más cortante. Algunos internos me miraban con abierta hostilidad. Otros cuchicheaban entre sí. Uno escupió al suelo cuando pasé. No tardé en entender por qué. El sombra ya no estaba ocupando su lugar de siempre. No estaba dando órdenes ni imponiendo silencio con la mirada. Estaba sentado al fondo, solo, con el Nuevo Testamento abierto sobre las piernas. Eso, en una prisión como esa, era una declaración de guerra. Comencé a predicar con calma, pero sentía la tensión pegarse al aire. Hablé de Zaqueo, de cómo el verdadero arrepentimiento no solo llora, también devuelve, corrige, renuncia. Mientras hablaba, vi a 2 internos acercarse a el sombra. Le dijeron algo al oído. Él ni siquiera levantó la vista del texto. Uno de ellos soltó una carcajada áspera. ¿Ahora sos hermanita?, le lanzó en voz alta. Varios rieron.
Yo seguí predicando, pero por dentro estaba orando. El otro hombre le dio un pequeño golpe en el hombro, como provocándolo, buscándole la reacción que antes habría sido inmediata. El sombra cerró el libro despacio, levantó la mirada y por un instante pensé que todo estallaría. Su rostro se endureció, sus manos se tensaron y el pabellón entero contuvo la respiración. Pero no respondió como antes. «No me busquen por ahí», dijo con voz baja. «Ya no quiero lo de antes». Aquella frase cayó peor que un golpe. Uno de los hombres se burló más fuerte. «¿Y entonces qué? ¿Ahora te manda el predicador?» El sombra se puso de pie. Yo sentí el corazón golpearme el pecho. Todavía había fuego en él, todavía había fuerza, todavía había años de violencia pidiendo salir por la costumbre. Pero lo vi pelear contra sí mismo. Cerró los ojos un segundo, respiró hondo y dio un paso atrás en lugar de adelante. Aquello impactó más que una pelea. Por primera vez, los hombres del pabellón estaban viendo que el más temido no estaba perdiendo poder, estaba renunciando a usarlo como antes. Y eso los descolocó por completo. Después del mensaje, se me acercó cuando los demás empezaban a dispersarse. «Casi les caigo encima», me confesó apretando la mandíbula. Sentí el cuerpo entero pidiéndome volver a ser el mismo. Lo miré con seriedad. «Claro que lo sentiste. El hombre viejo no se va sin pelear, pero hoy diste una batalla más grande que muchas de las que ganaste con violencia». Bajó la cabeza y abrió un poco el Nuevo Testamento. «Leí anoche lo de Pedro llorando después de negar a Jesús», murmuró. «Nunca pensé que un hombre podía romperse así y seguir siendo recibido». «Esa es la gracia», le dije. «No te excusa, te transforma». Entonces me mostró algo que llevaba en el bolsillo, un pequeño papel doblado muchas veces. Al abrirlo, vi una oración escrita con letra temblorosa. No era elegante ni profunda en apariencia. Solo decía: «Señor, no me sueltes cuando quiera volver atrás». Sentí que se me humedecían los ojos. Aquel hombre que antes infundía terror con una sola mirada, ahora estaba aprendiendo a pedir ayuda para no recaer. Y entendí en ese instante que el milagro no estaba solo en haberlo visto de rodillas una vez. El milagro verdadero estaba comenzando a verse en lo cotidiano, en la resistencia, en la decisión de no responder como antes, en el temblor de un alma que ya no quería pertenecer a la oscuridad. Y mientras salía del pabellón aquella tarde, con el eco de las burlas todavía flotando detrás de mí, supe que el penal entero estaba presenciando algo todavía más incómodo para las tinieblas que una conversión emocional. Estaba viendo nacer obediencia. Los días que siguieron confirmaron algo que yo ya empezaba a sospechar. La conversión de un hombre dentro de una cárcel nunca afecta solo a un hombre. Sacude equilibrios, incomoda alianzas, rompe códigos invisibles. Y si el hombre que empieza a cambiar era precisamente el más temido del pabellón, entonces la sacudida se sentía todavía más fuerte. Cuando volví aquella semana, encontré a el sombra más callado que de costumbre. Ya no caminaba como dueño del lugar. No porque hubiera perdido presencia, sino porque estaba aprendiendo a bajar el peso de una identidad que había cargado por años. Eso, sin embargo, no lo hacía invisible. Al contrario, todos lo estaban mirando. Los internos, los guardias, incluso el director Cárdenas, que aquella mañana me detuvo antes de entrar solo para decirme: «No sé qué está pasando con ese hombre, pero el pabellón lleva 3 días más tranquilo. Y eso aquí no es normal». Asentí, aunque por dentro sabía que la calma aparente muchas veces precede a una batalla más profunda. Ese día prediqué sobre Pablo y Silas en la cárcel. Hablé de cadenas, de himnos en la noche, de cómo Dios no siempre saca primero al hombre del lugar difícil, sino que a veces se glorifica adentro para que todos vean que su poder no depende de la comodidad. Mientras hablaba, vi a varios internos escuchando con una atención distinta. Ya no estaban allí solo por curiosidad. Habían empezado a notar que algo real estaba ocurriendo. Al terminar, un joven apodado El Flaco se me acercó con los ojos húmedos. Era uno de esos muchachos que todavía no terminaban de endurecerse del todo, aunque la calle y la cárcel ya le hubieran dejado marcas en el alma. «Pastor», me dijo, «si Dios pudo tocar a ese man, de pronto también puede conmigo».
Aquella frase me hizo mirar de inmediato hacia el sombra. Estaba al fondo, leyendo en silencio, ajeno por fuera, pero yo sabía que había escuchado. Y entendí algo que me estremeció. Su vida estaba empezando a predicar antes que su boca. Oré por el flaco, luego por otro hombre que quería dejar de consumir lo poco que conseguía dentro del penal, y después por uno más que me pidió ayuda para escribirle una carta a su hija. El ambiente se fue cargando de una ternura extraña, impropia de un lugar así. Pero en medio de aquella paz también empecé a sentir una presión espiritual más pesada. No visible, no escandalosa, pero sí clara, como si el enemigo estuviera retrocediendo de un lado mientras intentaba reagruparse en otro. No tardé en verlo. Dos internos del fondo comenzaron a provocar a El Sombra otra vez. Esta vez no con bromas, sino con insinuaciones más oscuras, recordándole favores viejos, deudas, nombres de hombres a los que él antes movía desde una sola palabra. Estaban tentando al hombre viejo, llamándolo por la voz que antes obedecía. Vi cómo él cerró el Nuevo Testamento y apretó la mandíbula. Desde donde estaba, pude sentir su lucha. Por un instante pensé que se levantaría con violencia, pero no lo hizo. Se puso de pie despacio, caminó hacia donde yo estaba y se quedó a un costado, sin mirar a nadie. Aquello fue más poderoso que cualquier respuesta. No discutió, no amenazó, no negoció con su pasado. Simplemente se apartó. Después, cuando el patio empezó a vaciarse, se acercó y me habló con voz baja. Hoy entendí algo. Esperé en silencio. Antes yo hacía callar el ruido metiendo más ruido. Si tenía culpa, la tapaba con violencia. Si tenía miedo, lo disfrazaba de rabia. Pero ahora todo eso me sabe a muerte. Lo miré con el corazón ardiendo. Aquel hombre no estaba repitiendo lenguaje cristiano aprendido. Estaba describiendo una transformación real. Eso es el Espíritu de Dios enseñándote a discernir, le dije. Antes te alimentabas de oscuridad. Ahora ya no la puedes tragar igual. Bajó la cabeza y pasó los dedos por la tapa del Nuevo Testamento. Anoche leí donde Jesús dice que la verdad hace libre. Nunca entendí esa frase, hasta ahora, porque la verdad primero me hizo pedazos. Sí, le respondí, pero solo se rompe de verdad aquello que Dios quiere reconstruir limpio. Él no contestó. Se quedó en silencio unos segundos, y luego dijo algo que me hizo contener la respiración. Quiero hablarles yo también algún día. No era ambición, no era impulso emocional, era gratitud naciendo en forma de propósito. Sentí una alegría sobria de esas que no gritan, pero tiemblan por dentro, porque entendí que el milagro ya no era solo que el Sombra estuviera dejando de ser quien fue. El milagro ahora era que empezaba a desear que otros no siguieran el mismo camino. Y mientras salía del pabellón esa tarde, con el eco de rejas cerrándose detrás de mí, supe que algo irreversible había comenzado. La palabra no solo había entrado a una prisión, había empezado a levantarse desde adentro en la voz misma de un hombre que antes pertenecía al miedo y ahora comenzaba, paso a paso, a pertenecerle a Cristo. La primera vez que escuché a El Sombra pedir la palabra, sentí un temblor en el pecho que no venía del miedo, sino del peso del momento. Aquella tarde el pabellón estaba más lleno de lo normal. La noticia de que el hombre más temido del penal estaba leyendo la Biblia ya había cruzado rejas, pasillos y celdas. Algunos se acercaban por genuina curiosidad, otros esperando verlo fallar, y otros simplemente querían comprobar con sus propios ojos si aquello era verdad o si solo se trataba de una tregua pasajera antes de volver a ser el de antes. Yo había predicado sobre el ladrón en la cruz. Hablé de un hombre que no tuvo tiempo de reparar toda su vida, pero sí tuvo un instante de verdad frente a Cristo. Cuando terminé, el silencio se quedó suspendido en el aire. Fue entonces cuando sentí que alguien se ponía de pie a mi izquierda. Era El Sombra. No avanzó con su antigua presencia amenazante. Caminó despacio, con una sobriedad que imponía más que cualquier gesto violento. Se detuvo a mi lado, me miró apenas y dijo: «Déjeme decir algo». Todo el pabellón se tensó. Asentí y di un paso atrás.
No porque él necesitara el centro, sino porque entendí que había momentos en los que el evangelista debe callar para que el testimonio haga lo que el sermón ya no puede hacer. El sombra recorrió el patio con la mirada. Varios internos le sostuvieron los ojos solo un instante antes de bajarlos, por costumbre vieja. Él apretó la tapa del Nuevo Testamento entre sus manos y habló. «Ustedes me conocen». No dijo su nombre. No hacía falta. Saben quién fui aquí adentro y quién fui afuera también. Saben lo que hice. No voy a pararme aquí a fingir que fui una buena persona porque no lo fui. Su voz era firme, pero no dura. Era la voz de un hombre que no se estaba defendiendo. Yo pensé toda mi vida que ser fuerte era no sentir nada, que pedir perdón era rebajarse, que para sobrevivir había que convertirse en alguien peor que el miedo. Y eso me sirvió por años, hasta que me di cuenta de que por dentro ya estaba muerto. El pabellón entero escuchaba, nadie se movía, nadie se burlaba. Cuando este predicador vino, continuó, yo quería probarlo, como probaba a todo el mundo, pero la verdad es que el que salió probado fui yo, porque empecé a escuchar cosas que mi mamá me decía cuando yo todavía no me había podrido por dentro. Empecé a soñar con lo que hice. Empecé a entender que uno puede mandar, golpear, hacer callar a todos y seguir siendo un esclavo. Aquella última palabra cayó pesada sobre el concreto. Yo no les vengo a decir que ya soy otro hombre perfecto. No lo soy. Todavía peleo conmigo. Todavía siento la rabia queriendo volver. Pero sí les digo una cosa. Cristo es real, porque nadie me había hecho arrodillarme nunca. Y sin humillarme delante de hombres, Él me quebró. Sentí un nudo en la garganta. Vi a uno de los internos del fondo secarse los ojos disimuladamente. Otro mantenía la cabeza gacha. Incluso algunos guardias pegados a la reja miraban con una seriedad distinta. Entonces pasó. Un interno alto, de rostro duro, soltó una carcajada seca desde el lateral. Bonito discurso, dijo. ¿Y cuánto le va a durar? El aire se apretó de golpe. Aquella era la clase de frase que antes habría encendido una pelea sin regreso. Todos lo sabían. Todos miraron a él sombra esperando la vieja reacción. Yo mismo contuve la respiración. Él giró despacio hacia el hombre. Sus ojos se endurecieron apenas, y por un instante vi pasar la sombra de quien había sido. Pero no avanzó, no amenazó, no respondió con veneno. Solo dijo, no sé cuánto me va a costar, pero sí sé que ya no quiero volver a lo que era. Aquello tuvo más impacto que cualquier golpe. El otro hombre no respondió. Bajó la vista primero. El pabellón quedó en un silencio santo, extraño, imposible de fabricar. Yo entendí en ese instante que no estaba viendo solo a un preso hablando de Dios. Estaba viendo una derrota pública del orgullo. Y eso, en un lugar construido sobre jerarquías de miedo, era casi un terremoto. Cuando terminamos, varios internos se acercaron juntos. Ya no uno por uno, sino en grupo. Uno pidió oración porque no podía dormir. Otro quería una Biblia. Otro confesó entre dientes que hacía años no oraba. El flaco lloraba sin esconderse. Y en medio de todos, el sombra se quedó a un lado, respirando hondo, como si acabara de salir de una batalla más dura que muchas peleas físicas. Me acerqué y le dije en voz baja, «Hoy no solo hablaste, hoy abriste una puerta». Él tragó saliva y apretó el libro contra el pecho. «No fui yo», murmuró. «Yo solo ya no pude seguir callando». Lo miré con el alma encendida, porque entendí que ahí estaba el verdadero milagro, no en que un hombre temido hubiera aprendido a hablar bonito, sino en que uno de los corazones más endurecidos del penal ahora sentía la necesidad de usar su voz para darle gloria a Cristo. Y mientras salía aquella tarde, con el sonido metálico de las rejas cerrándose detrás de mí, supe que la prisión ya no volvería a escuchar la palabra de la misma manera. Porque cuando un hombre marcado por la violencia empieza a testificar con verdad, hasta los muros parecen entender que Dios ha decidido entrar de verdad. Con el paso de los meses, aquello que comenzó como una visita incierta a un pabellón hostil se convirtió en una obra que ninguno de nosotros habría podido imaginar. No estoy diciendo que la prisión se volvió un lugar fácil. No,
Seguía oliendo a encierro, a culpa, a noches largas y a hombres quebrados por dentro. Seguían existiendo tensiones, amenazas, recaídas, noticias malas, traslados repentinos y días en los que el ambiente se sentía tan pesado que uno tenía que orar antes de cruzar cada puerta. Pero algo había cambiado de forma irreversible. La palabra de Dios ya no sonaba allí como una visita extraña. Había echado raíces. El Sombra fue parte central de ese cambio, aunque nunca le gustó ocupar ese lugar. Después de aquella tarde en que habló delante del pabellón, varios internos comenzaron a buscarlo en silencio. No para negocios turbios, ni para pedir favores, ni para alinearse bajo su antigua sombra, sino para preguntarle cómo estaba leyendo la Biblia, cómo hacía para resistir la rabia, cómo había logrado no responder con violencia cuando lo provocaban. Aquello me impresionó profundamente. El hombre que antes arrastraba a otros hacia el miedo, ahora empezaba a empujarlos hacia la verdad. No fue un camino limpio ni perfecto. Hubo días duros, días en los que lo encontré con la mandíbula apretada, peleando contra recuerdos, impulsos y viejos códigos de supervivencia que no desaparecen de la noche a la mañana. Una vez, incluso, me confesó que había pasado casi una hora caminando de un lado a otro en su celda, repitiendo en voz baja el nombre de Jesús para no lanzarse encima de un interno que lo había insultado. No me lo dijo con vergüenza, me lo dijo con cansancio sincero. Antes yo pensaba que el poder era hacerle daño al que se atravesara, me dijo. Ahora estoy aprendiendo que el poder de verdad a veces es no devolver lo que uno sabe devolver también. Aquella frase se me quedó grabada. Con el tiempo empezamos a reunirnos en grupos pequeños dentro del penal. Leíamos los evangelios, orábamos, y algunos hombres que nunca habrían admitido necesitar a Dios comenzaron a abrir el alma de formas que me estremecían. Recuerdo a el flaco llorando por una hija a la que no veía desde hacía 6 años. Recuerdo a un ex sicario que temblaba cada vez que leía sobre el perdón, porque decía que no sabía qué hacer con tanta culpa. Recuerdo a un hombre que había vivido toda la vida endurecido y una tarde me dijo: «Pastor, yo no sabía que todavía podía sentir tristeza sin volverme loco». Y entre todos ellos, el Sombra ya no era el centro por temor. Era referencia por transformación. No porque se hubiera vuelto un predicador de un día para otro, sino porque había empezado a vivir algo que los demás no podían negar. Su forma de hablar cambió, su manera de mirar también. Hasta su silencio se volvió distinto. Ya no era el silencio del que calcula cómo dominar un lugar, sino el del que está aprendiendo a escuchar a Dios en medio del ruido. En 2018 ocurrió algo que cerró un ciclo de una forma que aún hoy me conmueve. Aquel año hubo una jornada especial dentro del penal en la que me permitieron compartir un mensaje ante varios pabellones reunidos. Era una oportunidad inusual. El ambiente estaba cargado de expectativa y mientras yo me preparaba para predicar, sentí claramente que no debía ser el único en hablar. Busqué a el Sombra con la mirada. Estaba al costado, con el Nuevo Testamento ya gastado en la mano, la tapa doblada y varias páginas marcadas. Me acerqué y le pregunté: ¿estás listo? Me miró unos segundos, respiró hondo y respondió: nunca pensé que iba a estar listo para algo así, pero tampoco pensé que Cristo me iba a encontrar aquí adentro. Aquella tarde habló con una claridad que no venía de la elocuencia, sino de la verdad. No exageró su pasado, no adornó su proceso, no prometió una vida fácil. Solo dijo, delante de hombres tan endurecidos como él lo había estado, que uno puede pasar años siendo temido y seguir siendo miserable por dentro, que las cadenas más pesadas no siempre son las de hierro, y que Jesús no había entrado a su celda para hacerlo religioso, sino para arrancarlo de la muerte que llevaba en el alma. Cuando terminó, no hubo aplausos ruidosos al principio. Hubo silencio, un silencio espeso lleno de conciencia. Y luego vi algo que nunca olvidaré. Varios hombres empezaron a llorar sin esconderse. Algunos bajaron la cabeza. Otros se cubrieron el rostro. Uno cayó de rodillas. Otro levantó una mano temblando, como quien lleva demasiados años sin saber cómo pedir ayuda. Yo comprendí entonces que no estaba presenciando el triunfo de un ministerio humano. Estaba viendo a Cristo usar la ruina de un hombre para abrir paso hacia otros hombres rotos.
Esa noche, al salir del penal, me quedé un momento quieto frente al último portón. Escuché cómo se cerraba detrás de mí con ese mismo golpe seco que me había estremecido la primera vez. Pero ya no lo oí igual. Antes sonaba como sentencia. Ahora sonaba también como recordatorio. Porque entendí algo que me marcó para siempre. Hay personas libres por fuera que viven más encarceladas que muchos hombres entre rejas. Encerradas en rencor, orgullo, culpa, vicios, doble vida, heridas viejas y pecados que han aprendido a esconder muy bien. Y también entendí que Cristo sigue entrando donde nadie más puede entrar. En una prisión, en una sala de hospital, en una casa rota, en una madrugada de depresión, en el corazón de alguien que ya no cree merecer otra oportunidad. A veces me preguntan qué fue de El Sombra. Y cada vez que lo recuerdan por el hombre que fue, yo pienso en el hombre que vi arrodillado junto a una pared de concreto, llorando como un hijo pródigo que por fin había dejado de huir. No sé cuántas consecuencias terrenales logró revertir, no sé cuántas puertas humanas siguieron cerradas para él. Pero sí sé esto, cuando Cristo lo alcanzó, dejó de pertenecerle a las tinieblas. Y esa es una libertad que ninguna reja puede impedir. Hoy, al mirar atrás, sé que yo no entré a esa cárcel para demostrar valentía. Entré porque Dios quiso recordarme que su evangelio sigue siendo poder. Poder para confrontar, poder para humillar el orgullo, poder para sanar memorias, poder para romper cadenas invisibles, poder para levantar a un hombre que todos daban por perdido. Y ahora quiero hablarte de frente. Tal vez tú no estás en una prisión de concreto, pero sí en una prisión del alma. Tal vez sonríes delante de todos, pero por dentro vives atado a culpas, hábitos, miedos o heridas que nadie conoce. Tal vez llevas años creyendo que ya es demasiado tarde para volver a Dios, pero no lo es. Mientras haya aliento, Cristo sigue llamando. Y no te llama para decorarte por fuera, sino para transformarte desde adentro. No dejes esta historia solo como un relato impactante. Tómala como una invitación. Haz hoy una oración sincera. Habla con Dios sin máscaras. Entrégale eso que llevas escondiendo. Porque el mismo Jesús que entró a una prisión y quebró al hombre más temido de aquel lugar, también puede entrar en tu vida esta noche. Comparte este testimonio con alguien que necesite esperanza. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este canal para seguir escuchando historias que despiertan la fe, confrontan el alma y nos recuerdan que Jesucristo todavía cambia vidas de verdad. Y sobre todo, no cierres este video sin preguntarte algo. Si Dios pudo levantar a un hombre que todos daban por perdido, ¿qué podría hacer contigo si por fin le abres el corazón?